Queremos usar el teorema binomial para expandir la cantidad 3x al cuadrado, menos 5y, elevada a la cuarta potencia. El teorema binomial se establece a continuación, y aunque parece bastante complicado, si dividimos cada término en 3 partes, podremos ver el patrón, lo que hará que sea mucho más fácil de recordar. Entonces, si sumamos la cantidad x más y, elevada a la potencia de n, observe que cada término tiene un factor que es una combinación. Tiene un factor que forma el primer término, x. Y hay un factor del segundo término, y. Si observa solo el factor de combinación, observe como la primera combinación es n, elija 0, donde n es el exponente en el binomio. El siguiente término tiene n elige 1, seguido de n elige 2. Este patrón continúa para n elegir n. Mirando los factores de x e y, observe como el primer término contiene x a la potencia de n, donde n es el exponente en un binomio divisional. Y tenemos 0 factores de y. Y luego, por términos sucesivos, dejamos caer un factor de x y recogemos un factor de y. Observe que el siguiente término tiene x para la potencia de n menos 1, y para el primero. El siguiente término tiene x para la potencia de n menos 2, y para el segundo, y así sucesivamente hasta que tengamos x a la potencia de 0, y a la potencia de n. Entonces, para expandir la cantidad 3x al cuadrado, menos 5y, elevada a la cuarta potencia. El primer término tendrá una combinación de 4, elija 0. Entonces, como el primer término es 3x al cuadrado, tendremos 4 factores de 3x al cuadrado. Y debido a que el segundo término sería negativo 5y, tenemos 0 factores de 5y negativo. Este sería el primer término en la expansión. Más el próximo término. Tendremos una combinación, 4 eligen 1. Ahora vamos a perder un factor de 3x al cuadrado, entonces tendremos 3x al cuadrado hasta el tercero. Y comenzamos a recoger factores de 5y negativos, entonces tenemos 5y negativos al primero. Además, el próximo trimestre tendremos 4 elegir 2, y tendremos 2 factores de 3x al cuadrado, y 2 factores de 5y negativos. Para el próximo término tendremos 4 elegimos 3, y tendremos solo un factor de 3x al cuadrado, y 3 factores de 5y negativos. Y tenemos un término más. Tendremos 4 elegir 4, multiplicado por 0 factores de 3x al cuadrado, y 4 factores negativos de 5y. Ahora hemos aplicado el teorema binomial. Solo necesitamos simplificar esto. Entonces, para este primer término tenemos 4 elegir 0. Estamos usando nuestra definición aquí para una combinación. 4 elegir 0 es igual a 4 factorial, dividido por 0 factorial, multiplicado por 4 factorial. Podemos ver que esto se simplifica muy bien a 1 y factorial 0 es igual a 1, por lo que esto se simplifica a 1. Entonces, para este primer término tendríamos 1. Multiplicado por 3x por el segundo, elevado al cuarto. Bueno, 3 al cuarto es igual a 81. X al segundo, elevado al cuarto, es x al octavo. Y luego, la potencia negativa de 5 y a 0 es igual a 1. Además, tienes 4, elige 1, veamos eso. 4 elegir 1 es igual a 4 factorial, dividido por 1 factorial, multiplicado por 3 factorial. Pero podemos escribir 4 factorial como 4 veces 3 factorial. De esta forma, observe los 3 factores. Más de 3 factorial se simplifica a 1. Entonces, esto se simplifica muy bien a 4. Lo que significa que para el segundo término tendremos 4 veces 3 al tercero, es 27. X al segundo, al tercero, es x al sexto. Y luego tenemos un factor negativo de 5y. Más 4 elige 2. Vamos a ver eso. 4 elegir 2 es igual a 4 factorial, dividido por 2 factorial, multiplicado por 2 factorial. Entonces, si expandimos estos, se vería así. Observe que 2 veces 2 es igual a 4. Entonces, 4 sobre 4 se simplifica a 1. Simplificado muy bien a las 6. Entonces, el tercer término será 6 veces 3 veces el segundo, al cuadrado. Bueno, 3 al cuadrado son 9. X al segundo, al cuadrado,
es x al cuarto. Y para 5y al cuadrado negativo, sería 25y al cuadrado. Ahora para el cuarto término. Comenzaremos evaluando 4, elija 3. Bueno, 4 elegir 3 es igual a 4 factorial, dividido por 3 factorial, multiplicado por 1 factorial. Observe que esta fracción aquí es equivalente a esta fracción aquí, por lo tanto, esto se simplifica a 4. Entonces, tenemos 4 veces un factor de 3x al cuadrado. Y luego negativo 5 y al tercero. Negativo 5 al tercero es igual a negativo 125, entonces tenemos y al tercero. Ahora para el último término tenemos 4, elija 4. 4 elegir 4 es igual a 4 factorial, dividido por 4 factorial, multiplicado por 0 factorial. Observe cómo esta fracción aquí es equivalente a esta fracción aquí. De cualquier manera podemos ver que esto se simplifica muy bien a 1. Entonces, nuestro último término será una vez 3x al cuadrado de la potencia 0, es igual a 1, multiplicado por 5 y negativo a la cuarta. Bueno, negativo 5 al cuarto será positivo 625. Entonces también tenemos 4 factores de y. Simplificaremos esto una vez más en la próxima diapositiva. Entonces, para el primer término solo tenemos 81x para el octavo. El próximo término tenemos 4 veces 27, 5 veces negativo. Eso es igual a 540 negativo. Y luego tejer x al sexto, y. Entonces, tendremos menos 540x al sexto, y. Para el próximo trimestre tenemos 9 veces 6, 25 veces, eso es igual a 1.350. Entonces, tenemos más 1350x para el cuarto, y para el segundo. Para nuestro cuarto término, tenemos 4 veces 3, 125 veces negativo, que es igual a 1500 negativo. Entonces, tenemos menos 1500x para el segundo, y para el tercero. Y, finalmente, el último término que podemos ver será más 625 años al cuarto. Entonces, aquí está la expansión de la cantidad 3x al cuadrado, menos 5y, elevada a la cuarta. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.